Bendiciones con todos los amados profetas de las naciones del continente con el cual nos unimos cada vez que el Espíritu cada uno nos permite poder entrar en esta clase de Escuela de Profetas. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema. Es un tema muy importante, como ya lo he dicho anteriormente. Es un tema que es de gran importancia para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Esa es la realidad. Conociendo estas cosas, se nos va a hacer mucho más fácil. Cuando leemos el libro de Apocalipsis o Revelaciones, cuando leemos cualquier libro de profetas, algún libro de interpretación apocalíptica, lo vamos a entender muy rápidamente. Entonces, eso es lo bueno en este sentido. Así que vamos a hacer una oración y le damos gracias a nuestro Elohim por permitirnos estar aquí. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach nos presentamos una vez más delante de ti, poderoso gran Rey. Te damos las gracias a ti, Señor. Gracias porque eres tú el que hace posible que todos estos tiempos hermosos que tenemos a través de la Escuela de Profetas sean una realidad espiritual para todo tu pueblo en el planeta. Gracias, eterno Rey. Permítenos ahora poder seguir instruyendo, Señor, conforme a la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Kadosh, el que nos permita, bajo su inspiración, poder seguir hablando. Como dice tu palabra en Apocalipsis 10, es necesario que profetices un tiempo más a linajes, a reinos, a naciones, bueno, en todo, a toda persona. Esa es la realidad de Eterno. Y hoy estamos para eso. Gracias por todo, poderoso gran Rey. Sea tu nombre glorificado por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a continuar entonces y hoy nos toca otra figura simbólica que tiene que ver con lenguaje apocalíptico, especialmente lo que dice capítulo 8, versículo 5 y otros asuntos relacionados con manifestaciones poderosas y estruendosas. La palabra que vamos a estudiar hoy se llama los terremotos. Y los terremotos también están asociados a la expresión, como dije, de Apocalipsis 8, perdón, verso 5, que habla de truenos, relámpagos, nubes y todo ese tipo de manifestaciones y lo vamos a tomar en estudio en este momento. En sentido general, los terremotos en hebreo se traduce directamente como vibración, o sea, la palabra vibración. O sea, es un movimiento. Recordemos que esta palabra es importante porque representa fundamentalmente todo tipo de manifestaciones en el sentido espiritual sobrenaturales de parte del Elohim. Gran parte de los sería de los versículos bíblicos o libros apocalípticos, que quiere decir tienen corte de revelación, que generalmente son todos los libros de profecía. El mismo libro de los Salmos incluye algunos capítulos, pero más todos los libros proféticos. Usa para manifestar la gloria del Elohim supremamente, utiliza la palabra movimiento, terremoto, vibración y todo ese tipo de expresión. Inclusive hay una palabra hebrea que enseñé hace algún tiempo que se conoce como Merkaba, que es una palabra que significa luz, poder y movimiento, que es la expresión que nace del episodio donde Elías fue traspuesto y llevado hacia el Shamayín, justamente con un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Y esa manifestación se llama luz, poder y movimiento. Viene del hebreo merkaba. Son términos un poquito antiguos, por eso a veces no se mencionan, no aparecen en los contextos de traducción, tanto del hebreo más que todo, no aparecen, porque son palabras bien antiguas. Estamos hablando de palabras que nacieron como
en Génesis 1:1, por decirlo así. Orarganus y Merkaba son palabras que salieron justamente de Génesis 1 y tiene que ver con luz, pero Merkaba hace la diferencia de poder y movimiento. Orarganus habla de un poder creativo, sería, o de una luz que crea todas las cosas, una luz que crea un principio, una luz que crea un milagro creativo, donde toda la creación prácticamente fue restaurada. A ese milagro se refiere. Pero Merkaba tiene que ver con esto. Y como decía, casi en la mayoría de los contextos espirituales y proféticos, la palabra terremoto no está asociado literalmente a una situación de tipo catastrófico dentro de la tierra o en la tierra. No está hablando de un mover telúrico, no está hablando de un temblor de tierra, de mar o lo que sea, no está hablando de un terremoto de esos que están avisorando literalmente, sino que cuando utiliza la palabra terremoto y a veces lo asocia con truenos, relámpagos, poderes, fuerzas, como lo dice Apocalipsis capítulo 8, verso 5, donde dice, y después que el ángel tomó los carbones encendidos y los puso sobre la copa de oro, dice la escritura de manera literal, que hubo un gran terremoto que se dio. Entonces, ese tipo de expresión no tiene que ver con un terremoto ni con el que anuncian que va a ser de más de 10 puntos, que va a romper la escala y todo. No se refiere a ningún mover físico en este sentido. Hay que mirarlo para poder entender las Sagradas Escrituras de manera espiritual, figurativa, simbólica, para poder entenderlo primero, porque sí es verdad que también tiene que ver con eso, pero en otros contextos sería, en otros, no en el que voy a empezar a hablar. ¿Sí? Entonces, los terremotos representan un anuncio profético de parte del Elohim que él va a hacer algo sobre la tierra. Recuerde lo que dice, creo que es Ageo, no me acuerdo bien cuál fue el profeta que dice, que el Señor en un momento determinado hará mover la tierra como que si estuviera ebria, borracha, que temblará la tierra, temblará los cielos, temblará las aguas, temblará todo, digamos así. Eso es una manifestación, pero está hablando de un anuncio profético extraordinario de parte del Elohim y una manifestación de su poder y de su presencia. Casi siempre cuando hay movimientos o mover del Elohim, hay palabras proféticas en revelaciones, dice que hay como un sacudimiento. Los cielos se conmueven, la tierra se conmueve. Apocalipsis capítulo 10 habla de eso. Cuando se escuchan los 7 truenos de Yahweh y se escucha el rugido de león, versos 3 y 4 de ese capítulo 10. Y dice que todo tiembla, todo se conmueve. Los cielos serán conmovidos, la tierra será conmovida, las aguas serán conmovidas, las aguas de los ríos serán conmovidas, se moverán como si estuvieran ebrias, borrachas, y habrá un movimiento, pero esa parte no se refiere a un movimiento telúrico físico. Eso se refiere a un anuncio profético que tiene que ver con la venida de Yahshua y con sus justos juicios sobre la tierra, y todo será conmovido, todo será removido, todo será como quebrantado y después restaurado, digamos así. Es un proceso de esa naturaleza que se manifiesta a través de esta figura simbólica. Representa las manifestaciones donde en todas partes en que Yahweh se manifiesta, Yahshua se manifiesta, el Espíritu Kaddosh se manifiesta, siempre aparece asuntos de movimiento, vibración, luz, poder, manifestación y todo eso. Entonces, en algunos pasajes bíblicos vamos a encontrar precisamente que es la presencia del Elohim que lo provoca todo. Por decir, el Sinaí. ¿Qué pasaba con el monte Sinaí? El monte Sinaí dice temblaba. O sea, había un movimiento terráqueo ahí
un movimiento telúrico fuerte. ¿Y qué era lo que pasaba? Simplemente la presencia del Elohim estaba allí. Su presencia era tan fuerte, era tan poderosa, era un fuego que abrazaba, que quemaba. Dice que literalmente las piedras del Sinaí están quemadas y en algunas partes permanecen manifestadas así como que se hubieran quemados. O sea, es la misma presencia del Elohim manifestado ahí. Y cuando el Elohim está, siembra los cielos y siembra la tierra. Cuando el Elohim habla, cuando el Elohim anuncia proféticamente algo, tiembla los cielos, tiembla la tierra, tiembla todo. Ezequiel capítulo 1 habla de la manifestación de la gloria del Elohim viviente y en toda esa manifestación siempre hay poder, hay movimiento, hay luz, hay una plataforma cristalina, una bóveda cristalina, utiliza el término Ezequiel, en Ezequiel capítulo 1, utiliza el término, y hay siempre el movimiento, nada está quieto, todo empieza a moverse, todo empieza a temblar. Por eso la expresión de algunos salmistas, cuando hablan, ¿qué viste mar que te abriste? En el caso de cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. ¿Qué viste mar que te abriste? ¿Qué viste monte que temblaste? ¿Qué viste Sinaí? ¿Qué viste? O sea, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿A quién viste? ¿Qué se manifestó en el plano de lo espiritual para que haya habido un movimiento de esa naturaleza? Recordemos que hubo un gran terremoto también, o un fuerte terremoto, en los tiempos en que Yahshua estaba en su proceso del madero, cuando él prácticamente expiró o fue al proceso del Calvario. Recordemos que hubo otras expresiones de terremotos y que de alguna forma la escritura habla de que utilizaron estas expresiones como algo físico, natural, para dejarlo en ese plano de lo natural. Pero no ha sido así. Hay cosas que tienen que ver con poder, con manifestación del Elohim. Y cuando el Elohim se manifiesta, todo se rinde. Cuando el Elohim se presenta, todo tiene que postrarse. Reinos, tronos, toda la creación inclusive tiene que postrarse cuando hay manifestaciones sobrenaturales. Y por lo general en el campo de lo profético, del lenguaje profético, cuando se habla de movimientos así, se utilizan figuras, precisamente con la palabra terremoto, se utilizan figuras como el mover de las muchas aguas, como la de grandes cataratas, utiliza ese tipo de expresiones. Y no es otra cosa más que la manifestación profética del Elohim. Eso es. O sea, los terremotos, cuando se registran en las Sagradas Escrituras, hay que analizar los contextos para poder saber si se refiere a algo natural, físico, o simplemente a una manifestación poderosa y extraordinaria del Elohim. La piedra mismo de la sepultura de Yahshua fue removida y al removerse hubo una manifestación ahí que llamó la atención de mucha gente. Hubo también eso. Entonces, hay cosas extraordinarias que tienen que ver con la manifestación de nuestro Elohim a través de esta expresión. Como dije en Apocalipsis 8, verso 5, ahí dice que esa copa, como dijo, fue derramada sobre la tierra. Hubo qué cosa, truenos, hubo relámpagos y un gran terremoto, una manifestación poderosa. ¿Por qué utiliza ese término? No se refiere a un terremoto natural. En esa expresión se refiere a una expresión profética o un asunto profético que va a producir un cambio en la tierra. Recordemos que una de las palabras proféticas para antes de la venida de Yahshua dice que todo monte alto caerá. ¿Y qué provoca cuando un monte alto cae? Un estruendo, un temblor, todo empieza a temblar, ¿verdad? Cuando hay derrumbes en las carreteras, especialmente en la zona andina, en las cordilleras,
cuando hay esos movimientos de tierra, empieza todo a temblar. Dice, lo alto caerá, lo que es llano empezará a subir. O sea, eso habla de cambios, habla de transformación. Entonces, lo que quiere decir es que cuando Yahweh se manifieste, cuando se manifiesta su poder, algo grande sucede y se mueve o se producen cambios extraordinarios en la parte espiritual total. No se refiere literalmente al terremoto, que muchos están profetizando, que la falla de San Andrés, que va a superar el punto 10, que por aquí, que por allá, que Yellowstone va a explotar, a reventar, porque son volcanes que están ahí y que hay lagunas y que por eso hay, bueno, estamos hablando de un lugar donde hay hielo, nevada y hay también fuego, hay una mezcla de todo. O sea, hay fuego por debajo de la tierra y que si eso revienta, se pierde parte de los Estados Unidos y toda esa novelería, ¿no? Porque yo a veces le suelo llamar a esa cosa novelería, novelería. Lo que tiene que suceder va a suceder, punto. Lo que garantiza el Elohim es esto, que él no destruirá la tierra, que ya lo vimos. Esa es su promesa y puso una señal de pacto de que no va a suceder así. Y como dice tercera de Pedro, eh, no, capítulo 3 de segunda de Pedro, creo que es. Ya, como dice Pedro, todo será purificado, restaurado, removido, la maldad será quitada y quitada afuera y todo será restaurado con fuego, o sea, los justos juicios del Elohim. Porque en la parte espiritual también, los terremotos representan los justos juicios del Elohim. Eso representa, pero es la expresión que quiere decir provocará cambios. Lo que está en colinas altas caerán. Lo que está en el valle subirá. O sea, producirá cambio. La figura espiritual en el sentido es que cuando Yahweh habla, algo va a cambiar, algo será transformado. Esa es la figura profética. Cuando Yahweh habla, el cielo y la tierra se rinden. Es como una especie de expresión metafórica de que la tierra huye a la voz del Elohim, porque la tierra tiembla ante el poder de su sonora voz. Es más, toda la creación se sacude, toda la creación provoca un cambio o se traduce en un cambio porque el Elohim está hablando, el Elohim se está manifestando, el Elohim está poniendo su presencia en un lugar, una Shekinah manifestada y se provoca algo, o se provoca un terremoto, se provoca un viento recio, se provoca una manifestación de torbellinos y así. Eso está en el episodio donde Elías está en la cueva, huyendo de Jezabel. Se ven muchas manifestaciones de tipo cataclísmicas, ¿ya? Pero en este caso, los terremotos en esa línea manifiestan es una presencia de Yahweh. Ahora, vamos un poquito más allá. Los terremotos también representan los justos juicios de Yahweh. Es una forma figurada, metafórica, de expresar que sus justos juicios se van a manifestar. Eso dice Apocalipsis 8:5. Yahweh recibe la adoración de la iglesia, santifica la adoración, derrama la copa de oro con los carbones encendidos de su presencia sobre la tierra y sucede truenos, relámpagos, sucede un gran terremoto. ¿Ya? Se manifiesta en este sentido los terremotos. Y ahí va. Por eso representa los justos juicios o, en este caso, la voz de justicia de Yahweh. La voz de justicia es una figura similar a, como dije, los 7 truenos de Yahweh, que en realidad no se refiere a 7 truenos, sino que se refiere a la voz del Elohim que anuncia que el tiempo ha llegado y todo el universo lo va a escuchar.
Es una expresión de totalidad. 7 es total, es perfecto, es completo. Tiene la manifestación o el significado de completo. O sea, el tiempo se completó, el momento se completó, el día, el año, la hora, todo se completó, ha llegado el instante. Así como cuando hay un cronómetro establecido con un determinado tiempo y ese cronómetro llega al punto 0000, que quiere decir hasta aquí llegó la cuenta. Entonces, ahí se escucha la voz del Elohim y se escucha como un estruendo terrible que todo mundo se esconde, un estruendo terrible que toda carne, todo lo creado se sacude ante el poder de su presencia. Muy bien. Terremotos también representa la voz de justicia y la voz de autoridad del Elohim. Y también representa sus justos juicios. El Elohim se manifiesta, como dice su palabra en Primera Reyes 19:11, en Revelaciones 6:12, en Revelaciones 11:13, en Revelaciones 16:18. Y simboliza, como dije, todo tipo de cambios, transformaciones espirituales y físicas también, pero más espirituales, y que tienen que ver con una intervención directa o una manifestación de gloria, en este caso del Elohim. Así va. Ahora bien, cuando ya hablamos de una palabra terremoto, hablando de asuntos físicos, se refiere simplemente a movimientos de tierra, a movimientos telúricos, a elementos que, digamos así, que el Elohim usa para traer advertencia, para traer juicio, para traer anuncios, para que la gente empiece a temer y a temblar delante del Elohim. Son como advertencia y anuncio para que la gente tema al Elohim. Si hay algo así, es solamente un llamado del Elohim para que la gente se arrepienta, para que los hombres se arrepientan, para que en cualquier nación en que se den estos eventos o en cualquier lugar en que se den, entienda que Yahweh Elohim es el supremo y el soberano. Recordemos que la tierra está lleno de cinturones de fuego, especialmente el Pacífico es el que más tiene cinturones de fuego. También hay cinturones de fuego en el Atlántico y en otros, pero son un poquito más de menor dimensión sería. Pero el cinturón de fuego del Pacífico es inmenso. O sea, del Océano Pacífico abarca todas las costas de Japón, no sé si de China o no sé cualquier costa más, y abarca todas las costas del continente americano, desde norte hasta el sur, hasta abajo, hasta lo último, y cruza por último, pasa, supera la Patagonia y nos hace conectar con la Antártida. O sea, es un solo cinturón. Y como es un solo cinturón y también está acompañado por cordillera, hay movimientos continuos. Chile es una nación que continuamente vive movimientos telúricos, ya se han acostumbrado. Japón lo mismo. Y así. Entonces, todos esos países cercanos a este cordón de fuego tienen esas experiencias telúricas continuas, pero son solo advertencias, son solo anuncios para que la gente se vuelva, que los juicios, perdón, del Elohim están por llegar, están por venir y que la gente tiene que arrepentirse. Esa es en la parte física, donde literalmente lo vemos. Y es parte de los juicios. Es más, cuando los profetas de las diversas naciones, los profetas centroamericanos, que hay muchos que anuncian que va a haber terremoto en tal país, terremoto en tal parte, y que por aquí, que al norte, al sur, al este, y así. En cualquier parte, norte, Centroamérica, Sudamérica, tal país que va a experimentar un terremoto y tal. Y siempre, ¿qué dicen la mayoría de los profetas? Simplemente un anuncio de arrepentimiento, que la gente se vuelva al Elohim, que la gente se arrepiente, deje de pecar, que la iglesia deje de ser tibia, empiece a ser poderosa, osada, que se llene de valentía, porque el reino de los cielos sufre violencia y como tiene que llenarse o empoderarse de la valentía, del poder, de la violencia del reino para poder entrar y hacer
algo y poder intervenir para que los justos juicios de Dios no traigan una destrucción tan devastadora como podría ser. Más o menos lo que dice Ezequiel cuando él habla acerca de los atalayas y que había buscado a alguien que hiciera vallado, pero lastimosamente no encontró a nadie quien se pusiera en la brecha entre el justo juicio del Elohim y su pueblo. Y por lo tanto vino el justo juicio del Elohim, porque no hubo nadie quien interviniera. Entonces son como anuncios para que en cualquier nación de la tierra, en cualquier lugar, nación o nación continental, todos empecemos a reflexionar sobre nuestros caminos y nos volvamos a Yahweh, nos volvamos a Él. Ese es el punto eh, neurálgico, sería central, el mensaje central. El tiempo se acorta, el Mesías viene, Hasatán incrementará sus actividades demoníacas y se creará un mayor conflicto, mayor tribulación, mayor caos y cosas por el estilo. Yahshua viene, todo eso, se desatará una batalla espiritual entre los hijos del Elohim viviente y los ángeles caídos o los demonios. O sea, se desatará una batalla espiritual. Y muchas veces esa batalla espiritual trae consigo juicios de tipo de terremotos. Así. Trae evidencias físicas como terremotos, tsunamis mismo, pero no son otra cosa que juicios por causa de la idolatría, de la hechicería, de las artes místicas y todo tipo de filosofías equivocadas o caminos filosofales equivocados, que hay más de 300 millones, que lastimosamente se alejan de la única verdad que la trae Yahshua HaMashiach. Entonces, es un llamado a reflexionar y a buscar al Elohim mientras el Elohim pueda ser hallado. Por eso se relaciona con los justos juicios de Dios. Muy bien. Vamos a ver los truenos, los relámpagos y las nubes que están asociados también a estos terremotos porque van de la mano ahí. Entonces, los truenos, relámpagos y nubes siempre en las Sagradas Escrituras siempre han tenido que ver con la presencia, la manifestación de la presencia de Yahweh. ¿Sí? Yahweh, la presencia estará allí. Una gran nube, una manifestación gloriosa, sí. En la adoración, en los libros de Revelaciones, capítulo 8, capítulo 10, aparece esta expresión. Aparece la manifestación de Revelaciones 8, Revelaciones, aparece Ezequiel 1, aparece esta revelación de truenos, relámpagos, nubes y manifestaciones de luz, manifestaciones angelicales, manifestaciones de múltiples colores y así. Todo esto es una figura que tiene que ver con la manifestación del poder y la presencia del Elohim. Entonces, como los terremotos van acompañados de truenos y relámpagos en Apocalipsis 8:5, entonces eso quiere decir que va a haber una manifestación sobrenatural de la presencia, del poder, de la cabot, de la autoridad, de la supremacía, de la soberanía de Yahweh sobre la tierra. Va a haber, se va a dar. Por eso dice, después que se derrama la copa, que aparece, que se escucha truenos, relámpagos y un gran terremoto. O sea, hay una manifestación. La nube, sabemos que en los tiempos antiguos se conocía como la Sequina, estaba acompañando a Israel en los 40 años en el desierto y siempre se ponía la nube sobre el tabernáculo, justamente en el santuario, en el lugar del santuario, la parte interna del tabernáculo, justo donde daba él al lugar santísimo. Entonces, la nube se posaba arriba o en cualquier lugar donde se posara la nube, representaba que la presencia y el poder, la autoridad de Elohim estaba allí. Había un lugar que se llamaba Tabernáculo de Reunión, me parece, que era el tabernáculo donde Moisés se reunía con Yahweh cada vez que la nube, Shekinah,
se posaba sobre esa tienda en el desierto. Entonces Moisés entraba a esa tienda y tenía un diálogo personal con el Elohim. En los tiempos también del tabernáculo de David, la nube de la presencia del Elohim estaba allí, se manifestaba en ese lugar y creaba una atmósfera hermosa en la parte interna o dentro de ese tabernáculo que David le llamó el tabernáculo de David, porque era el lugar donde estaba el arca del pacto y era el lugar donde estaba el símbolo de la presencia y del Shamayim. O sea, la presencia del Elohim y del Shamayim estaban allí. Entonces, siempre estaba asociada esa presencia con una nube. En algunas experiencias de Apocalipsis, encontramos que esa nube se manifestó. Por decir, el templo se llenó de una nube, dice, de un humo que lo llenó, que lo rodeó. Eso no es otra cosa más que la manifestación de la presencia poderosa del Elohim. Cuando Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, 17, cuando habla en aquello que muchos llaman rapto, arrebatamiento y cosas así, que la Sagrada Escrituras más bien lo llama tiempo de transformación, porque Pablo lo ratifica en 1 Corintios 15, del verso 30, 32, 33 para adelante, y habla de un momento de transformación. Y ahí aparece figurativamente una nube. Y aparece como que Yahshua vendrá en esa nube. ¿Sí me explico? Y la nube, en ese sentido y en otro sentido, representa es la manifestación de la presencia. Él se manifestará, Él vendrá, Él establecerá su reino sobre la tierra. Y todas estas expresiones, truenos, relámpagos, nubes, solo son manifestaciones de su presencia, de su poder, de su autoridad, como dije, de su supremacía. Él va a manifestarse, Él va a estar allí. Su presencia, su poder, su autoridad se manifestarán en una evidencia literalmente física, que los ojos lo verán, no, los ojos de todo ser humano lo verán. Cuando Yahshua venga, todo ojo le verá, dice la Sagrada Escritura, y se manifestará su presencia. Cuando Ezequiel habla del nuevo templo, en Ezequiel 40 al 44, esos 4 capítulos, perdón, hablan de la manifestación de la presencia. Y ahí aparece una nube en todas las revelaciones que vive Ezequiel y que la describe en su libro. Dice que hay una nube y que esa nube es una gloria y esa gloria es la presencia y que la presencia de Yahweh entra como en forma de una nube. O sea, truenos, relámpagos, nubes y todas esas expresiones celestiales representan es una manifestación de la presencia de Elohim. Cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 17 en adelante, cuando Pedro profetiza y dice, esto que está sucediendo es lo que profetizó Joel, perdón, lo que profetizó Joel. Y más adelante decir que verán sueños, visiones y tendrán lenguaje profético. Dice que habrá señales en los cielos y habrá señales en la tierra y habrá terremotos y habrá movimientos, habrá cataclismos, habrá cosas que llamarán la atención. Pero en todo ese mover estará la presencia de Yahweh. O sea, es una señal, una evidencia de que la presencia del Elohim va a estar allí. La presencia de Yahshua va a estar allí. La presencia del Espíritu Kadosh va a estar allí. Es una referencia de eso. Yahshua mismo vendrá y se establecerá o establecerá su reino eterno. Pero después que haya sido juzgado Satanás, jugada las tinieblas, los ángeles caídos, las naciones rebeldes, las naciones que se rebelan contra
la nación santa que es Israel. Todas las naciones que se levanten junto a los estados árabes, puede ser Rusia, puede ser China, cualquier otra nación, hacen una asociación, como dice el Salmo 83, y se levantan contra Israel. Todas estas naciones serán juzgadas. El Elohim, a través de Yahshua, el Mesías, vendrá y juzgará todas las cosas y someterá a todas las naciones. Y como dice, las juzgará y las destruirá. Ahí hablamos de Armagedón y hablamos de otros temas que por ahora no hay necesidad de entrar en eso, pero están relacionados con lo mismo. ¿Por qué? Porque aparte de eso, cuando la presencia del Elohim está, no solo se manifiesta para glorificarse, la presencia del Elohim está también para hacer juicios, para anunciar juicios, para anunciar el cumplimiento de su propósito, para anunciar el cumplimiento de su plan perfecto, para anunciar al espíritu de la profecía ejecutando todo lo que se ha profetizado o se ha anunciado. Es un asunto así. Aparte de que en el caso de las nubes representa una santidad, una gloria, una gloriosa santidad sería, porque entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, la nube estaba allí, adentro de ese lugar había una pequeña expresión, manifestación de humo, ¿verdad? Porque la presencia estaba fuera del lugar santísimo y dentro del lugar santísimo estaba allí, ¿no? Entonces, es la presencia del Elohim que se mueve. Siempre ha sido así y será así. Muy bien, vamos a ver. Estos truenos, relámpagos y nubes representan la luz, representan el Akabot, la presencia suprema, representan la voz del Elohim, la manifestación del Elohim, representa la glorificación del Padre. El Padre se glorifica o se manifiesta. Y ahí aparece truenos, relámpagos, nubes, terremotos, con la presencia del Elohim. Por eso es que muchos de los pasajes tienen que ver con, especialmente apocalípticos, tienen que ver con esto, con nubes, incluida la venida de Yahshua. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, 17, lo menciona. Y a veces son situaciones como inentendibles que no comprendemos todavía a plenitud lo que significa aquello. No entendemos a plenitud. Unos dicen que es el rapto, unos dicen que el rapto es antes de la tribulación, otros dicen que el rapto es en medio de la tribulación, otros dicen que el rapto es después de la tribulación y son solo teorías, teorías humanas, teorías de la erudición hebrea, de la gematría hebrea. Son solo teorías, supuestos, pero no tienen una revelación real que pudiera decirse así va a ser. Entonces, cuando yo estudiaba en el seminario bíblico, a nosotros nos decían, ¿cuál cree usted que es la verdadera? La teoría de que Yahshua viene antes antes de la tribulación, la teoría de que Yahshua viene en los 3 años y medio primero de la tribulación, la teoría de que vendrá después de la tribulación. La iglesia pasará la tribulación, la iglesia no pasará la tribulación, la iglesia se irá y estará 7 años celebrando la boda del Cordero en el cielo, y en la tierra será la gran tribulación, y los que queden vivos de la gran tribulación, dice Satanás, será suelto o pasarán 1000 años más. Imagínense. O sea, es una teoría totalmente equivocada. O sea que pasan la tribulación 7 años y después pasarán 1000 años, será suelto Satanás 1000 años más. O sea, no hay congruencia en ese concepto. Y eso los eruditos lo hablan. No hay congruencia. Yahshua vendrá al final definitivamente de la tribulación, porque todos pasaremos el proceso de la tribulación. Pero la promesa
del Elohim es que seremos guardados de la tribulación, seremos protegidos de la tribulación. Su iglesia será llena de poder, de autoridad, de, no sé, de su misma soberanía para poder enfrentar y confrontar todo esto. Porque recuerde la palabra profética de Revelaciones que habla de los dos testigos, los dos olivos, que dan testimonio durante el tiempo de la gran tribulación. Y ese otro lío, porque hace 40, 50 años se dijo que los dos olivos son los apóstoles y los profetas. Equivocado totalmente. Los dos olivos es una forma figurativa de decir remanente fiel de Israel uno y remanente fiel de las naciones goyines el otro. Entonces los dos remanentes se unen a la rama principal primaria que es Yahshua HaMashiach y ambos somos injertados allí. O sea, no se refiere ni a apóstoles, ni profetas, ni a algún ministerio particular. No se refiere a eso. Se refiere al cuerpo restaurado de Yahshua, que está representado en el remanente fiel de Israel, que va a salir de Israel, y el remanente fiel que está saliendo de las naciones de la tierra. La tribulación es una especie de presión como cuando la prensa aplasta o tritura la pepa de olivo, como se conoce acerca de las tres moliendas de olivo, para sacar o extraer el aceite más puro y limpio para diferentes usos. Israel va a ser presionado, prensado, así como se presiona esa pepa para extraer el aceite. Israel va a ser presionado. A esa presión es la que la escritura llama tribulación y gran tribulación. A esa figura simbólica. Entonces, de esa presión saldrá el remanente fiel de Israel. De esa presión. ¿Por qué? Porque hasta ahora, aunque muchos israelitas se han convertido, mucha gente que vive en Israel conoce la verdad y ha recibido a Yahshua como Mesías, la mayor parte del pueblo Kadosh, por decirlo así, no ha recibido a Yahshua como el Mesías, el Mashiach. Por lo tanto, cuando venga la molienda y se presenten las señales como la abominación desoladora, la falsa adoración en el tercer templo, en la restauración otra vez del sacerdocio de Aarón, que Hebreos capítulo 7, especialmente el 7, dice que no es correcta, que eso se terminó, que eso se canceló, que el sacerdocio de Aarón ya fue una figura profética del pasado, pero que ahora Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey del bien, que es Yahshua HaMashiach, es el sumo sacerdote eterno y que ya no necesitamos sumos sacerdotes humanos de humana debilidad, carnales todavía, sumos sacerdotes que prácticamente ya no están calificados en santidad para poder cubrir al pueblo, sino que hay un sumo sacerdote que es Yahshua. Por eso es que en la teoría que apóstoles y profetas muchas veces han mencionado sobre las coberturas y que muchos dicen, dan, hasta ofrecen cobertura, hasta sale por Facebook, damos cobertura espiritual, o sea, le están ofreciendo las coberturas espirituales a cambio de diezmos, la ofrecen, ¿no? Y supuestamente apóstoles y profetas y más apóstoles son los que supuestamente dan cobertura sobre el pueblo. ¿Y qué son los apóstoles? ¿Qué son los profetas? ¿Qué son? Son seres humanos, seres finitos, con errores, con tantas debilidades encima. Como dice la escritura en Hebreos 7, hablando de Aarón, un sumo sacerdote humano con muchas debilidades. ¿Cómo un sacerdote humano con muchas debilidades puede cubrir o hacer cobertura a, a la iglesia, a ministerios? Es un absurdo, es una locura, eso es un asunto de, digamos, va más por el asunto del dinero
Das cobertura y recibes un pago a cambio. O sea, es un absurdo. Eso es algo que se ve horrible, horrible, se ve. No, nosotros, los seres humanos, no damos cobertura, sino la sangre del cordero. Por eso es que la sangre del cordero, el gran día de la expiación, Aarón la ponía sobre la tapa o propiciatorio del arca del pacto en el lugar santísimo. La cubría la sangre, toda la tapa la cubría. Era la sangre del cordero, figurativamente, que iba a cubrir, hacer cobertura sobre la humanidad. Entonces, Hebreos 7 dice que no tenemos un sumo sacerdote humano débil, que tenemos que estar eligiéndolo cada vez que muere, sino que tenemos un sumo sacerdote eterno, que él ya cubrió con su sangre, que él ya pagó con el precio más alto para cubrir, porque en realidad expiar viene de capar, hebreo, y capar significa cubrir. Entonces, lo que hace la sangre del cordero es dar cobertura sobre los 5 ministerios, dar cobertura sobre toda la iglesia Cadó redimida por la sangre del cordero. Por eso es que ningún hombre puede dar coberturas. Es simple. Pero lastimosamente, hay muchos apóstoles que toman esa figura y supuestamente dan coberturas a los demás ministerios a costa de un pago. Tienen que pagar una membresía o tienen que dar un diezmo o tienen que presentar una supuesta honra. ¿Sí me explico? Porque la honra sí es correcto. Las relaciones ministeriales, que es lo correcto, se deben manejar a nivel de honra. O sea, si yo quiero bendecir a una autoridad ministerial, lo puedo hacer. Y eso es una honra. Por eso Pablo hablaba de honra y de doble honra, justamente a los ministros del Elohim. Pero nunca hablaba de coberturas. Nunca hablaba de que un hombre podía dar coberturas. Nunca habló de eso. Las coberturas fue lastimosamente un invento humano, religioso, y no tiene que ver con eso. Imagínense si hasta lo publican en Facebook, en las redes sociales. Damos cobertura ministerial, damos cobertura legal, damos cobertura espiritual. Lo publican como que si eso fuera un asunto de promoción. Ya, pues yo también voy a publicar y pongo, doy cobertura espiritual y no le cobro el 10, le cobro el 5 nomás. ¿Le parece? ¿Le gusta? ¿Le gustaría que yo hiciera eso? Solo tiene que pagar el 5 la promoción. Antes de que termine el 2026, todos los que se pongan bajo mi cobertura solo pagarán el 5%, no pagarán el 10%. ¿Qué les parece? ¿Ah? Es un absurdo. Es algo equivocado. La relación ministerial son aspectos de honra, no de coberturas. Los seres humanos no podemos dar coberturas. Lastimosamente no. Nosotros tenemos una autoridad ministerial, sí. Nuestros pastores, nuestros profetas, si es apóstol, ellos son autoridades ministeriales porque nos manejamos a nivel de hombro, un hombro simétrico donde todos los 5 ministerios tienen un mismo valor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que, lo que sucede es que todos los ministerios están a la par, cada uno con su funcionalidad. Ministerios de fundamento, apóstoles y profetas. Ministerios pastorales, el de los pastores. Ministerios evangelísticos para alcanzar a la gente inconversa, ahí van ellos. Y los maestros para preparar a todos los miembros de la congregación. Para instruir, ahí entra seminario bíblico, educación cristiana y un montón de términos, licenciaturas teológicas, ahí entra todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, no tiene, las coberturas humanas son un error, lastimosamente fue un invento. Imagínense cómo una persona con tantos errores, como dice Hebreos 7, como Aarón, una persona que muere por último, que va a morir, y si muere el apóstol que te da la cobertura, ¿qué vas a hacer? Ahora tienes que buscarte otra cobertura porque ya murió.
Y si se muere el que te dio la cobertura y tienes que buscar una tercera cobertura porque también falleció. Y si esa cobertura apostólica que te da comete adulterio, alguna falla moral, ¿qué haces? Se manifiesta en alguna debilidad. ¿Qué va a pasar? Si esa cobertura apostólica se divorcia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recibir el manto de divorcio también? ¿Vas a recibir el manto de inmoralidad encima? ¿Qué vas a recibir? O sea, es un asunto así. Mire, solo le digo esto como parte de la psicología existencial. Yo soy psicólogo clínico, ustedes saben. ¿Qué dice la psicología existencial? Es la única teoría psicológica que incluye a Dios en sus postulados, porque las demás ninguna. Todo es pensamiento filosófico y teórico y tienen a Sigmund Freud, un inmoral, un fornicario, un adúltero como el gran pensador y que todo lo resuelve a nivel de una relación sexual. Él cree que todos los males, creía que los males se resolvían con relaciones sexuales. La esquizofrenia, la histeria, todo se resolucionaba con intimidad sexual y todo lo basa en la pulsión y en la libido. Se acabó el lío. Pero la teoría existencial es la única que considera a Dios. Pero lo mira a Dios como todo lo bueno que existe en el mundo, en el universo, y como todo lo bueno que hay en el ser humano. Los postulados de Lacan, otro psicólogo, hacen una figura donde pone dos círculos y los dos círculos están enlazados. Entonces, hay una parte oscura y una parte blanca. La parte blanca tiene 4 partes, la parte negra tiene 3. Y la parte central de la unión de los dos círculos está el yo, está el hombre, está el humano. Entonces, que el hombre humano se lucha, digamos así, en su interior porque tiene 4 partes buenas, tiene 3 partes que son malas. Entonces, el dominio de lo malo hace que la persona sea perversa. El dominio de lo bueno hace que esa persona esté alumbrada, esté en luz y pueda actuar de una manera correcta. O sea, son los postulados. Ahora, vámonos a la existencial. La única que considera a Dios como la principal fuente de sentido de vida del ser humano. Dice el teórico, todos los hombres necesitamos un sentido en la vida para poder superar todas las adversidades. ¿Quién la creó? Víctor Frank. ¿Quién era Víctor Frank? Judío. En los campos donde los alemanes encerraban campos de concentración en Austria, bueno, en todo lo que es Europa, en cualquiera donde se encontraba. Entonces dice que la única manera de poder vivir es a través del amor y el amor sostenido a través de un sentido de vida. O sea que yo tengo que tener un sentido de vida para poder vivir y superar todo. Entonces él decía que todos los que sobrevivieron a los campos de guerra nazi, donde los mataban, los hacían morir de hambre, pues usted ya sabe lo que sucedió en el Holocausto. Entonces, ¿qué pasó? Los que sobrevivieron porque pusieron a Dios como el sentido primario de su vida. Esa teoría que postuló Víctor Frank en el siglo pasado, siglo XIX creo que fue, lo puso ahí. Dice que la única manera de sobrevivir es tener un sentido en la vida que nunca muera. Entonces, Dios nunca muere. Tu papá se va a morir, tu abuelo se va a morir. ¿Sí me explico? Se puede morir cualquier hombre, cualquier persona, pero el Elohim, Dios, jamás, Él permanecerá eternamente. Entonces, cuando se habla de una cobertura, digamos, comparémoslo con un sentido de vida. Mi cobertura es mi sentido de vida. Si yo busco un sentido de vida en un ser humano, ese ser humano hasta me puede fallar, hasta me puede vender, me puede traicionar. ¿Sí me explico? Pero Yahweh el Elohim jamás te venderá, jamás te traicionará, estará contigo, te sostendrá tu mano,
te ayudará, aunque pase por miles de tribulaciones, Él de todas te librará, aunque pase por angustia, Él estará contigo. ¿Sí entiendes? Entonces, así es que va el asunto. Entonces, si hasta el postulado teórico, psicológico del humanismo secularmente dice que solo la dependencia de Dios puede darle sentido en la vida al ser humano. Entonces, yo digo, lo asocio a Hebreos 7. Solo la cobertura de Yahshua Hamashiach, que no morirá, que Él es sacerdote para siempre, dará sentido a tu vida. Porque los seres queridos en algún momento se irán. Las personas en quien confiabas en algún momento se irán. El padre de quien tú decías, si estuviera mi padre vivo, yo no estuviera viviendo esto porque él me ayudaría. Se fue. No te puede ayudar. Pero hay un Elohim eterno, hay un Señor eterno que sí te va a ayudar, que Él sí va a estar contigo. La mujer que dice, mi esposo murió y se fue y ahora estoy sola. Yahweh dice, no estás sola, porque la figura profética dice, yo soy tu marido, yo soy tu papá, yo soy tu abuelo. Yahweh lo es. Todo lo que te hace falta, Yahweh lo es. ¿Sí me explico? Así va asociado. Muy bien. Entonces, truenos, relámpagos y nubes se asocian con las apariciones de Yahweh. Teofanías en el idioma griego. Apariciones, manifestaciones. Y ahí se revelan visiblemente a través de Shekinah. Truenos, relámpagos y nubes. Todo el tiempo. Fue así. Truenos, relámpagos y nubes. Entonces es una aparición, una presencia. Es parte de las evidencias de que el Elohim estaba allí. Los truenos, relámpagos y nubes, terremotos incluidos, todo ese tipo de expresiones, Merkaba, luz, poder y movimiento, no se olviden. Representa, dice, la mano del Elohim, o sea, del Elohim. Elohim es plural, Elohim es singular. La mano de Dios, la mano del Elohim, está allí manifestando su poder, sosteniéndote. Así como la mano del Elohim guardó a los tres amigos de Daniel en el pozo ahí donde estaban siendo quemados. Así como en el horno, perdón, así como protegió a Daniel en el foso de los leones, ahí sí el foso de los leones. La mano del Elohim estaba ahí. Había una presencia celestial en ese lugar. Y esa presencia sostiene tu vida. Esa presencia sostiene el planeta. Esa presencia sostiene el universo. Ahí aparece el código de reino más grande que se menciona, el Samet Yod Tet. Es conocido ese código de reino, que incluye las tres palabras del alefato hebreo, Samet, Yod y Tet, que está en el libro de Salmos 25, pero tienen que leer en la versión Jerusalén, porque ahí está como un acróstico y ahí aparece tres versículos. Hay un versículo para cada letra del alefato hebreo. Hay un versículo para la letra Same, hay un versículo para la letra Yod, hay otro versículo para el Same Yod Tet, para la letra Tet. Y uniendo los tres versículos en sentido general, dice que es la mano del Elohim, la que sostiene y le da vida a todo el universo creado. Es un código de reino. Por eso es que truenos, relámpagos, nubes y todas esas expresiones cataclísmicas, serían así, representan es la mano del Elohim moviéndose. Recuerda la visión de Elías cuando subió al monte a orar para que lloviese y durante 7 ocasiones mandaba a su siervo para que mirara si viene lluvia o si venía lluvia o no. Y al final el siervo le dice, yo veo una nube, una pequeña nube, pequeña, a sus ojos pequeña, pero eso era inmenso. Dice, como la palma de una mano. Otra versión dice como un pie.
como una bota, como un pie. Pero digamos, como estamos hablando de nubes, si hablamos de palma, entonces, como la palma, la mano de Yahweh, moviéndose y trayendo algo sobrenatural, extraordinario. O sea, siempre ha sido dar un significado de una presencia, una manifestación, un poder manifestado. Por eso es que cuando en la parte física hay tormentas eléctricas, no solo es un asunto físico, es que la NASA o no sé quién es que el Instituto Geofísico, ni sé cuánto. No se trata de eso. Hay evidencia, hay lluvias con tormentas, con truenos, con relámpagos y todo el mundo se asusta. Todo el mundo se asusta porque de repente piensa que le puede caer encima porque uno lo ve tan cerca, pero es tan lejos, tan distante de ti que se da eso, pero tú lo ves tan cerca que parece que si vas en un carro te puede caer encima y te va hasta destruir el carro, te lo va a explotar ahí encima, un rayo que Yo tuve una experiencia así cuando viajé al Oriente. Llegamos en mi carro como a las 8 de la noche. Fuimos a entregar unas ayudas alimentarias a un grupo de bueno, personas que viven en el Oriente, ¿no? No sé si eran quichua, no sé, pero fuimos a entregar. Fuimos a un lugar 8 de la noche. Hubo una tormenta terrible. Antes de entrar al desvío, voy en la carretera que va de Puyo a Napo, a Macas, del Puyo a Macas. Y se nos presenta un relámpago tan terrible que nos asustamos toditos. En el nombre de Yahshua, en el nombre, que no nos caiga. O sea, fue algo tremendo. Cuando ya entramos hasta la zona rural para entregar esas ayudas, seguía la tormenta. Y al salir, cayó uno que parecía que estaba encima del carro, que pegamos todo lo que vemos en el carro un grito. Y todos empezamos a clamar, Yahweh, ayuda, Padre. Empezamos a clamar en el nombre de ella. Y ese trueno, relámpago, lejísimo. Pero lo vimos tan cerca que parecía que nos despedazaba en el carro que íbamos. Y nosotros todos clamando, Señor, ten misericordia, no nos mates aquí. Fue algo terrible, una experiencia poderosa, pero tiene que ver con la mano de Yahweh, protegiéndote, guardándote. Tiene que ver con el poder, con la soberanía. Él es soberano y Él es el que controla todo. Recordemos que había falsos dioses, como Baal, Dios de la lluvia, Dios del trueno. ¿Sí me explico? Entonces, esas señales las utilizaba Satanás para también engañar al pueblo y engañar a las naciones vecinas. Baal prácticamente era el Dios del trueno, el Dios de las lluvias, el Dios de los relámpagos. ¿Sí me explico? El Dios de las nubes. Entonces, sería ese contraste para engañar a la gente. Pero la manifestación soberana era la de Yahweh. Fuego descendía del cielo. Había cosas extraordinarias. O sea, apariciones poderosas. Transfiguración, Mateo 17. O sea, había tantas expresiones y manifestaciones que tienen que ver con truenos, relámpagos y una gran nube o nube. Y representa la mano del Elohim, el poder, su soberanía. Ahí estaba el tremendo, el grande, el extraordinario Shaddai, haciéndolo todo. El extraordinario Yahweh Dayeinu, partiendo la roca y sacando agua de la roca, creando manantiales y ríos desde la roca, desde una montaña alta, desde todas las aguas acumuladas allí, desde fuentes que salían de las rocas, de las peñas. Estaba allí. Era la mano del Elohim, su poder. Dice Habacuc, capítulo 3, verso 4. Dice, su esplendor es como el de un relámpago. De sus manos salen rayos deslumbrantes. Tras las nubes
se oculta su poder. ¿Qué dice ahí? Truenos, relámpagos y nubes. Dice Habacuc. ¿Qué sale de ese trueno, de ese relámpago, de esa nube? Sale su poder, sale su soberanía, sale el estruendo, sale lo escondido del poder del Elohim, la manifestación del invisible haciéndose visible. Es poderoso, es extraordinario, dice. Y el resplandor, otra versión dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Esa fue un cántico bien antiguo, un corito, como dice la gente, un coro, antiguamente. Rayos, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían y allí estaba escondido su poder. O sea, truenos, relámpagos, nubes, poder del Elohim manifestado. Los truenos, relámpagos y nubes son considerados proféticamente como los instrumentos que anuncian los justos juicios del Elohim y el final del tiempo de gobierno de los gentiles. Porque antes de que termine el tiempo de gobierno de los gentiles, que eso tiene que ver con Armagedón, eso tiene que ver con la venida de Yahshua, con su segunda venida, dice, eso anunciará que, que el día ya llegó, ya vino, que este es el momento, que cesó el tiempo. Revelaciones 10, versos 3 y 4. El rugido de león y los 7 truenos de Yahweh. Anuncian, se terminó el tiempo. Yahweh dice, no más. Este es el día, este es el momento que hizo Yahweh. Así que es un anuncio del fin de los tiempos humanos, de los gobiernos gentiles, de los gobiernos de los monarcas. Terminó. Ahora volvemos al gobierno de nuestro Elohim. Recuerden que en los tiempos de Saúl el pueblo cambió y pidió un rey y que se gobierne como rey, con reyes, con presidentes, con gobernantes, dejando a un lado el Elohim. Entonces, la venida de Yahshua, ¿qué es lo que viene a hacer dentro de una de sus significados sería? Es que viene a establecer el reino visible de el Elohim una vez más, reino que los hombres despreciaron cuando eligieron a Saúl como rey sobre Israel. Los hombres, Israel lo despreció. Entonces, Yahshua, ¿qué viene? Cuando todos estén acorralando a Israel, las naciones estén rodeando a Israel y justo antes de que ya sea el último, Señor, sálvanos, Yahshua vendrá y extinguirá a todos los que amenacen a su nación K2. Él los librará, los salvará. O sea, y se terminará todo gobierno humano, todo gobierno gentil. Y se establecerá el gobierno del rey Mesías, altamente profetizado por Isaías 11. El gobierno, el reino de nuestro rey Mesías. Y marcará sería el reino eterno de Yahshua, donde Yahshua entrega todas las cosas a Yahweh y todas las cosas las pone delante de Yahweh como un trofeo, donde Yahshua dice, yo he cumplido con todo lo que tú me mandaste a hacer, he recuperado los reinos y te los entrego. Recuerde que la tentación de Yahshua, Lucas 4, habla de que si él adoraba a Satán, todos los reinos de la tierra eran cedidos a él. Él los recuperaba. ¿Qué fue lo que perdió Adán cuando pecó y fue echado del Edén? El dominio sobre los reinos en la tierra. Reinos visibles, reinos invisibles, reinos en los cielos, reinos en las aguas, reinos en la tierra. Todos los reinos los perdió. ¿Qué hizo Yahshua? Recuperar todos
los reinos en la tierra que fueron entregados por Adán a Hasatán. Por eso Hasatán le dice en la tentación, Lucas 4, todos los reinos de la tierra me fueron entregados a mí. Entonces yo soy, dice Hasatán, el príncipe de este siglo, porque a mí me fueron entregados los reinos. Entonces, si tú me adoras, yo te los doy. No tienes que ir al sacrificio del Calvario. Entonces Yahshua le dice, vete, solo al Elohim adorarás, solo a él servirás. Sin chat y abodad, dos palabras en hebreo que significa servir y adorar de una manera literal. O sea que tiene que ver con la adoración. En algún momento cuando hablemos de la escuela de adoradores, ahí se los voy a enseñar todo eso. Muy bien. Hasta allí, truenos, relámpagos y nubes. Vamos a ver una figura simbólica más que tienen que ver con los vientos. Y ahí terminamos con los símbolos proféticos tomados de toda la creación, o sea, de los cielos, de la tierra y todo eso. Y pasaremos a los símbolos tomados de la creación de animales o de los animales. Recordemos que la creación tiene tres dimensiones: cielos, tierra y agua. Entonces, hay animales creados para las aguas, hay animales creados para la tierra y hay animales que vuelan o surcan los aires. Entonces, de la creación animal, de las tres dimensiones. Pero eso para la próxima semana. Terminemos ahora con otra palabra, otra figura simbólica, los vientos, que está acompañado con truenos, relámpagos y nubes, que también tiene que ver con vientos, ¿sí? Los relámpagos, los torbellinos, los tornados, los remolinos, son configuración de viento, movimientos de viento, dirección, que a veces se chocan, corrientes marítimas, corrientes aéreas y todo ese tipo de expresiones, y que forman tornados en las aguas, en la tierra, qué sé yo. Los vientos. Los vientos siempre fueron una figura profética de el poder sobrenatural del Elohim. Es una figura profética, por eso Hechos 2, del verso 1 al 4, habla de que de repente vino un viento recio. Cuando se habla de un viento recio, se habla del sonido. Ustedes han escuchado allá por Estados Unidos, Canadá, México, que hay la temporada de huracanes. Se han de haber escuchado los sonidos que resultan cuando un huracán, cuando un tornado está haciendo su revolución ahí. Hay sonidos. Nosotros lo vemos por la televisión y ni escuchamos qué sonido emiten, pero hay un sonido, el mover de los vientos atraen sonidos. Entonces, los vientos representan esa figura del poder sobrenatural. Cuando vino el viento recio, que no sé si trajo también un gran terremoto allá a los 120, porque más adelante en el capítulo 3 habla que los discípulos se reúnen y cuando reúnen y oran, un gran terremoto también aconteció ahí. Un mover glorioso, poder del Elohim estaba ahí. Los vientos figuran de ese poder sobrenatural. O sea, son los 120. Vino un poder sobrenatural, extraordinario, poderoso. Entonces, los vientos representan la manifestación visible del Espíritu Kadosh. Viento recio, viento apacible, Elías en la cueva. ¿Sí me explico? Vientos apacibles como un silbido. Yahweh, el espíritu de Yahweh se mueve a través de los vientos, de las corrientes. Todos nosotros respiramos oxígeno y a veces los vientos mueven el oxígeno y uno siente físicamente un refrescar, de un mover de esos vientos. ¿Sí me explico? Acá en Ecuador, que los calores son terribles en esta temporada, cuando viene una suave brisa o un viento del mar o un viento de las montañas, nosotros decimos qué rico.
Qué delicioso, qué frescura. Es la presencia del Elohim que se mueve. Bueno, el viento o los vientos representan la presencia del Eterno cumpliendo operaciones secretas por medio de los profetas. Eso significa vientos también. O sea, es un mover de operaciones secretas del Espíritu Kadosh que viene y se mueve sobre los profetas y provoca una situación sobrenatural a tal punto que son trastornadas o cambiadas todas las cosas. Por eso es que a la iglesia, en el libro de los Hechos, especialmente los apóstoles decían, ahí vienen los que trastornan las ciudades, las cambian, todo lo ponen, qué sé yo, lo tiran ahí esas mesas con sus patas para arriba, qué sé yo, todo lo trastornan. Habla de esos vientos, significa operaciones secretas del Espíritu que está obrando, que está operando y tú ni siquiera sabes. Significa el cumplimiento de los propósitos secretos del Eterno, del plan, así. Lo que está escondido se revela, se manifiesta. La palabra viento está asociada con el soplo del omnipotente, Nesama. Es la palabra hebreo que se utiliza, Nesama. Está refiriéndose al soplo del omnipotente que da la vida, que sostiene la vida a través del oxígeno que se genera en la atmósfera terrestre. Y ese oxígeno se riega por todo el planeta Tierra y gran parte de la atmósfera terrestre. Es lo que cubre, llena y abastece y da vida. Sostiene la vida en todo el planeta. Recordemos que en el universo hay áreas donde no hay oxígeno. Hay espacios aéreos y la vida se muere donde no hay oxígeno, se muere. Por eso es que quieren encontrar agua en Marte, porque el agua son compuestos de líquido y de oxígeno. ¿Sí me explico? Entonces quieren sacar oxígeno del agua, aunque sea. Entonces, como no pueden hacer eso, no hay vida en Marte, no hay vida en otros planetas. Solo nuestra atmósfera terrestre genera el suficiente oxígeno para que todo lo creado pueda vivir, tener vida. Así que la NASA y todo, esos son intentos infructuosos. Todo lo que hagan, los que envían gente a Marte, a la Luna, no sé qué, si es que quieren una rebanada de queso en la Luna, no sé qué quieren. O no sé si quieren vendernos el queso de la luna, no sé. Pero bueno, son, este, sería obras infructuosas, no van a tener fruto. Entonces, se asocia a la palabra Nesama y se asocia a la palabra hebrea Besón. Nesama significa aliento que transmite vida y Besón es el soplo del omnipotente que da la vida a lo creado. El Nesama es el aliento que da la vida al hombre. El Nesama da la vida al ser humano, así como cuando Yahweh crea al hombre, una figura humana, y dice, sopla sobre su nariz. ¿Y que le da? Aliento de vida, literalmente. Y fue el hombre un ser vivo, un ser viviente, por el soplo de vida del omnipotente. Eso es Nesama. Nesama es el que le da la vida a hombre, o sea, la máxima creación sería del Elohim, y pone su espíritu en nosotros, nos da el aliento de la vida. Ahí es que tenemos la imagen y semejanza. A través de eso va la imagen y semejanza. Besón, que es el soplo del omnipotente, es el soplo del omnipotente que le da vida a todo lo creado en el tercer cielo, bajo la atmósfera de la tierra. Ese es el soplo del omnipotente. Por eso es que la mano del Elohim se mueve, sosteniendo todo lo creado. Ahora, aquí viene la otra parte negativa
vientos. Tanto la palabra vientos es igual para describir a los espíritus, a los ángeles, espíritus, vientos, aliento, que viene de nefes o nefesú en hebreo, nefes, nefesú. Tiene que ver con lo mismo. Entonces, la misma palabra para espíritus, sean buenos o sean malos, sean celestiales o sean diabólicos. Es el mismo término que se utiliza. Por eso es que en algunos pasajes bíblicos se mencionan a los poderes espirituales de maldad como vientos, pero hacen la diferencia describiendo en la misma parte a los ángeles celestiales como espíritus o como ángeles y a los vientos como espíritus o fuerzas demoníacas. Por decir, lee usted Apocalipsis capítulo 7 y dice que había 4 vientos en los 4 cabos de la tierra. Esos 4 vientos que estaban esperando destruir porque son espíritus destructores. Esos 4 vientos estaban controlados por 4 ángeles o por 4 espíritus, ángeles celestiales. Lo detenían esos vientos malignos, terroríficos. Si me explico, vientos de guerra, vientos de desastres, vientos de destrucción. Lea Apocalipsis 7 y ahí encontrará en el verso 1 que hay 4 vientos en los 4 cabos de la tierra esperando destruir la tierra. Y dice, pero 4 ángeles detienen. Y viene un quinto ángel diciendo, alto, deténgase. No pueden destruir la tierra porque tienen que ser sellados por el Ruaj HaKodesh a la iglesia. Dice, no puedes tocar los árboles, no puedes tocar la hierba verde. Eso significa la iglesia, el remanente fiel, la hierba verde y los árboles. Es una figura profética de la iglesia restaurada. Y le prohíbe a esos 4 vientos que se van a mover en los tiempos de la gran tribulación de tocar a los hijos del Elohim, al cuerpo del Mesías. Capítulo 9, versos 3 y 4, otra vez le repite que no pueden tocar a los árboles ni a la hierba verde y que representa la iglesia, el remanente fiel. Dice, podrán atormentar los espíritus destructores que salen de los 4 vientos, que vienen del abismo, en el capítulo 9 dice así, que salen del abismo, podrán atormentar a los inconversos, a los incrédulos. Tienen la orden de hacer juicios y crear plagas y calamidades que afectarán a todos aquellos que tienen la marca o el sello de Hasatán, ¿no? Y que no, pero no tienen el sello del Elohim. Entonces el Elohim dice, no pueden destruir vientos malignos a los que han sido sellados, a la iglesia. Entonces las fuerzas hostiles del mal, espíritus de Apolión, espíritus destructores, espíritus malignos, espíritus de venganza, de retaliación, de castigo, de tormento, no pueden salir a dañar a la iglesia porque tienen prohibido tocar a la iglesia. Tienen autoridad para asolar. Ahí le dice por 5 meses figurativamente. 5 es una mano. Tiene poder para moverse. La mano de Hasatán se moverá, ¿ya?, sobre los inconversos. Recuerde que hay una figura judía que es de la cábala judía que se llama el Hansa. Y el Hansa es una mano, más o menos así, una mano en forma de flor de loto. Y los judíos lo toman como que si fuera la mano de Yahweh. Y que esa mano de Yahweh los protege del mal. Y cuando el enemigo viene, ellos ponen la mano así como señal, lo tienen en sus casas, en sus puertas, en las refris. Los tienen como una señal para que el maligno huya, se aleje. Eso se llama el Hansa. Pero también hay en nuestro medio la Virgen
del Fátima representa lo mismo, la mano del Fátima, la mano de gloria, la mano de muerte, la mano de la, ¿cómo es? Del puñal asesino, es mano diabólica. O sea, esa es una figura de la cábala hebrea. Eso es cábala. Porque mire todas las figuras que están dentro de ese Hansa, que es una mano, y que lo venden como un objeto particular de buena suerte y de protección para los hogares, ¿no? No todos los judíos es bueno, por si acaso, por eso es que hay que discernir, hay que discernir. Y a mí me ha tocado ministrar en casa de creyentes que lo tienen, lo compran y dicen, no, es que es la mano de Yahweh. Ahí dice que esto nos protege. El enemigo tiene que retroceder 3 metros, dice. Así me dijeron. Tiene que retroceder 3 metros y no puede tocar. Tiene que alejarse a 3 metros. Y yo le digo, la mano de Yahweh está con nosotros y tienes que retroceder 3 metros. Cábala judía. Eso no existe. Eso es una mentira, un engaño, una esotería judía. Entonces, los ángeles caídos también se lo mencionas como vientos. Son poderes hostiles de maldad. Por eso es que hay que saber discernir. Generalmente se menciona ángeles a los ángeles del Señor. Se menciona espíritus a los espíritus del Elohim como llamas de fuego. Y se menciona ahí a los vientos como a los ángeles caídos y operadores de maldad. Fuerzas opresoras de las tinieblas que buscan dañar obviamente al pueblo del Elohim y engañar al remanente fiel de la tierra, ¿no? Así que tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener discernimiento, porque no todos los judíos, bueno, hay símbolos que representan sí algo bueno. El arca del pacto, el candelabro, el menorá, el Hanukkí, ¿sí? Hay símbolos que son hasta decorativos en nuestros hogares y es un símbolo de la presencia, o sea, habla de algo correcto, pero no todo lo judío es correcto, no todo, especialmente cuando se habla de cábala. Es más, mucha gente, muchos ministros del Elohim, de Dios, son ministros de Dios, nadie dice que no. Se instruyen mucho con información de cábala judía. Se instruyen hasta decir basta. Y a veces en sus enseñanzas enseñan cábala judía como una revelación. Es más, yo he tenido amigos que mencionan así y me dicen, búscate, pero este es de la cábala judía, búscalo, escúchalo. Y tienes que inscribirte porque te cobran una entrada y tienes que pagar plata para poder entrar en esos conocimientos. Si no, no puedes. Yo no los escucho porque mezclan. Ahí hay fuego extraño con algunas verdades, pero hay fuego extraño. Entonces, nosotros tenemos que pedir discernimiento del Espíritu cada dos para saber discernir lo que en los judíos es bueno y es malo, o es malo. Tenemos que ser discretos y tener mucho discernimiento, ¿no? Entonces, si tú eres judío, puedes celebrar de acuerdo a tu cultura judía las 7 fiestas, los 7 días, 8 días, 10 días, no sé. Pero si tú no eres judío, tienes que tomar el simbolismo profético espiritual de las fiestas. Es diferente. ¿Sí me explico? Y no necesariamente tienes que celebrar 7 días, 8 días. O celebrar la cuenta de Homer. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Uno tiene que discernir lo que es, lo que hay. Y hay cosas que son del Elohim, hay otras que no. Entonces así va esta situación. Bueno, voy a llegar hasta ahí.
Nos quedamos en los vientos y nos quedamos para la próxima lección con símbolos proféticos tomados de la creación animal. Reverendo Alex Membreño, ya sé que ha sido reverendo, ya lo confieren, no sé, Todavía no, profeta. todavía no. Tenemos Chus, una cita de parte del Elohim para ir a Canadá. De hecho, salgo el jueves, pero la cita que el Señor nos dio es el 13 de junio. che, qué Sí, bueno. sí, sí, sí. Ya era hora. Bueno, Una investidura ministerial, creo muy que. santo, yo le estaba oyendo esa responsabilidad, pero bueno, no es la voluntad de hombre, es la voluntad de Dios. Entonces, así Entonces, es. para No, eso estamos siempre es siendo bueno. formados. Es bueno Sí, ser investido por autoridades ministeriales, que es lo que amén, corresponde. amén. Bueno, Estoy dispuesto. alguien que Bueno, hasta quiera ahorita opinar. nadie, nadie, yo creo que, sí, bueno, estuvo bien, definitivamente bien específico, profeta. Yo lo entendí todo, todo muy bien. Con eso de la cabala es que yo, gracias a Dios, que ni tengo idea qué es eso y ni quiero saberlo tampoco. Pero no veo a nadie, profeta. Bueno, entonces le damos gracias a nuestro Elohim, porque hoy todo lo hemos entendido. Aleluya. Amén, Tenemos la amén. revelación del Espíritu K2 que nos permite entender todas las cosas y todas las verdades del reino, ¿no? Entonces, me alegra. Hay que tener, como le digo, mucho discernimiento para poder entender ciertos términos y moveres como estos. Lean las escrituras y ustedes se darán cuenta. Aquí Ezequiel 1 dice, aquí Apocalipsis 4, aquí Apocalipsis 9, aquí Apocalipsis 16. Entonces, léanlo y se darán cuenta que así es. Elías fue llevado, traspuesto, sin ver muerte, en el carro de fuego tirados por caballos de fuego, que es Merkaba, luz, poder y movimiento. En la mano del Elohim, en otras palabras, levantó a Elías y se lo llevó. O sea, ¿sí me explico? Ya lo dijimos rápidamente, perdón, la dijimos perfectamente. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por la instrucción que tú nos estás dando ahora, por la que siempre nos das y la que nos seguirás dando. Rey del cielo, que el espíritu de la profecía nos alimente, que el espíritu de la profecía nos dé a comer del rollo, como dice Apocalipsis 10. Que el espíritu de la profecía nos sostenga con la palabra profética revelada para este tiempo, Elohim viviente, con el mensaje profético, tanto para los gentiles, para la gente que necesita conocerte, como el mensaje profético revelador que nos ayuda a enfrentar las tinieblas de este tiempo, de esta generación, que nos ayuda a enfrentarnos contra las tinieblas y poder vencerlas en tu gran nombre. Gracias, Rey Eterno, porque me dijiste en noviembre del año pasado, 2025, la primera semana, yo les voy a dar revelaciones y conocimientos que sean necesarias para enfrentar cada situación que les toque. Padre, gracias, porque el Espíritu cada uno nos dirá lo que tenemos que decir al enfrentar alguna situación. El Espíritu cada uno nos revelará los secretos para confrontar y nos dará el poder para resistir a todas las fuerzas del mal. Bendice a tus siervos los profetas de las naciones. Bendice a los ministros del nuevo pacto de la tierra, Elohim viviente. Danos esa sabiduría y ese viento recio que se mueva todos los días sobre nosotros. Que las lenguas repartidas del fuego del Shavuot de este tiempo sacuda, Señor, todo el planeta y el poder manifestado del estruendo, truenos, relámpagos, nubes, terremotos y el poder manifestado de tus esquinas se mueva en todos los espacios de este tercer cielo. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea dado, sea hecho así, poderoso gran Rey. A ti te damos gloria, eterno Rey, y será hasta la próxima escuela de profetas.
Bendigo, Señor, a tu iglesia, a tu remanente fiel en todas las naciones de la tierra. En el nombre de Yahshua. Amén Amén. y Amén. amén. Muy Amén. bien. Bueno, bendiciones, Terminamos profeta. entonces. Nos Gracias. vemos de ver Eh, el 8, lunes 8 creo que cae. ok. 8 de junio. Nos vemos de ver. Y en Cuenca nos veremos el siguiente fin de semana. Voy a estar en Cuenca llevando un, una, un entrenamiento serio, sobre cómo ministrar sanidad y liberación. Voy a ver si les digo para que graben y se pueda también Publicar publicar. Porque en en cada el video, entrenamiento profeta. el Elohim nos revela algo nuevo. Eso es así Sí, mismo. Siempre nos sí, revela cosas nuevas. Y uno vaya con algo planificado, porque ya nos ha entregado, lo tenemos escrito, pero el Elohim nos revela cosas nuevas en ese amén. momento. Bueno, nos hemos de ver. Para Bendiciones el con video, todos. profeta. Ok, aquí lo cierro.